Amigos, continuamos con nuestro programa. La verdad que se me pasó en el último segmento decir que habíamos finalizado la primera hora. Wow, Esto va bien rapidito, pero tenemos una hora adicional en este momento para continuar con nuestro panel y el tema que estamos discutiendo en el día de hoy, que sabemos que de por demás es controversial. Agradezco la cantidad de mensajes que estamos recibiendo en apoyo al tema, en el apoyo a Tiva TV, de traer este tema abiertamente y libremente, como están viendo en el aire, exponiéndoselo al pueblo de Puerto Rico sin atadura. Privilegio personal. El compañero Carlos Pérez ahora mismo tiene su papá en intensivo y no obstante, fíjate que ha dado su madrugada para estar con nosotros y compartir esto con el mismo entusiasmo. Pero sé que Sí, los de ustedes que sean cristianos que quieran unirse a las oraciones Bueno, claro, por su padre, le que lo pido hagan. a todos los amigos y amigas que nos ven que por favor pues se unan en una oración por la salud del papá sí. del padre de Carlos. Que él, toda su vida, él fue una persona, es una persona que siempre, yo de pequeño me llevaba a los partidos que no sacaban más de 100 votos en las elecciones generales, porque siempre fue un Quijote, es un Quijote, ¿verdad? Y por lo tanto, para mí es una figura que sin duda marcó mi personalidad. Y tener sentido crítico, sobre todo cuando la sociedad quiere crear pensamientos únicos. Él siempre fue, o sea, yo siempre me acuerdo de él ser juez de mesa representando los partidos que solo votaba él y el loco del barrio. Y eso siempre se me quedó a mí en la memoria, la importancia de exigir el derecho a la diversidad. Pero yo quiero decir algo para que quede claro. He dicho que hay dos criterios. El Estado, para poder intervenir en los asuntos internos de las instituciones eclesiales, tiene que demostrar un interés apremiante que ha utilizado el medio menos oneroso. Yo quiero explicarme. Un interés apremiante no es que el secretario de Hacienda determine, monstruos imaginarios, es que hay iglesias donde se han convertido en un negocio familiar o están enriqueciendo individualmente al pastor. Mire, eso no es un interés apremiante y lo explico por qué. Por ejemplo, dicen que un pastor de un pueblo de la isla, del área norte, tiene un Maserati. Yo lo he sabido. Ese pastor tiene un Maserati porque él tiene una empresa privada con fines de lucro en la que hace más de $1 millón anuales en su carácter personal. Él rinde sus planillas a Hacienda, su corporación rinde sus planillas y él tiene el derecho a tener su Maserati. Me guste o no me guste, él tiene el derecho a su vida privada. Evidentemente, el medio menos oneroso ante una preocupación de Hacienda, el medio menos oneroso, revísele las planillas a ese pastor, revise las planillas de esa corporación. El medio menos oneroso, todas aquellas instituciones sin fines de lucro que reciben fondos públicos para prestar servicios sociales, el secretario de Hacienda puede intervenir con toda libertad. Lo que nosotros le estamos diciendo es que en las instituciones eclesiales al interno no tiene criterios objetivos. Y me explico. Interés apremiante. Sí, si una iglesia, por ejemplo, hay una investigación en la que se va descubriendo de que esa iglesia está lavando dinero de narcotraficantes, lógicamente, es un interés apremiante del Estado intervenir los libros para ver si hay un lavado de dinero de narcotraficantes. Claro que sí. Ahora, de nuevo, ¿cuál es el medio menos oneroso? Revise la planilla de los pastores y sacerdotes, porque todos tenemos que rendir anualmente planillas a Hacienda. Ahí usted puede revisar a ver si hay una desproporción entre la vida de un religioso y el dinero que él dice que está devengando. Y segundo, mire, de nuevo les digo, hay instituciones eclesiales que puede revisar Hacienda, que son todas las corporaciones sin fines de lucro, en las cuales las iglesias prestan un servicio social. Ahí nadie está poniendo obstáculos para eso. Yo deseo en este momento, a ver si podemos estipular lo siguiente. El secretario de Hacienda tiene una función muy específica otorgada por nuestro gobernador y por la Constitución. Él tiene que recaudar unos fondos. Tenemos una situación económica en Puerto Rico apremiante. Él está en su obligación, con su posición,
de buscar los dineros que él entiende por ley, no que él entiende personalmente, Claro. sino que la ley le establece que son unos dineros que el gobierno tiene que recaudar para poderle dar los servicios al pueblo. Y yo creo que eso se estipula, o sea, el señor secretario está cumpliendo con su función en ese sentido. Claro. Pero me lo cuadro dentro, y específicamente, yo tengo abogados al frente, hay que ser específico, lo cuadro dentro del marco de la ley, que no suene como un mero capricho, que voy a tirar ahí al aire, le caiga Ni a tiene quien por le qué exigirle, caiga. ni Por tiene eso, por qué exigirle sí, miseria a las instituciones eclesiásticas. Claro. O sea, en tiempos difíciles, la gente se acerca incluso más a las iglesias por razones Pero- espirituales. Así pero- que él no tiene, pero yo- él no gobierna la iglesia, las iglesias Pero- pueden ser prósperas y eso no es problema de él. Pero Pero yo tengo- el problema es, perdona que interrumpa, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dicho en el siglo XIX, the power to tax is the power to destroy. El problema es que quien tiene la autoridad de exigir el pago de taxes, por decir Los así, impuestos. de impuestos al gobierno, tiene el poder de destruir, porque la iglesia, este perro lo ha mordido varias veces. A la iglesia, cada vez que el Estado ha estado en crisis, ¿qué hace? Le quita a la iglesia su patrimonio y dificulta el ejercicio de su responsabilidad social. La Iglesia Católica en Puerto Rico sufrió los embates de la amortización de Mendizábal en el siglo XIX, que le quitó todas las propiedades de la iglesia, etc. Por lo tanto, cuando uno mira eso, the power to tax is the power to destroy, el problema es que quien te pone impuestos para el ejercicio de un derecho fundamental lo está destruyendo. Por eso es que el Tribunal Supremo ha dicho que la concesión por parte del Estado de la exención contributiva a las iglesias, más que un privilegio, dice, es el modo de ejercer esa neutralidad benevolente por el cual hay una separación de iglesia y Estado, en la cual cada uno respeta su esfera y evita la intromisión que puede dificultar el ejercicio de un derecho. Por eso, más que un privilegio, las exenciones contributivas a las iglesias se deben enmarcar en el marco de un derecho para proteger que la separación de iglesia y Estado no se infrinja por parte de un gobierno que va a dificultar el ejercicio de un derecho fundamental. Y tenemos que ver los servicios que dan las distintas iglesias en Puerto Rico, si no los dieran. Y se los ponen en manos de quien tiene que estar, que es el gobierno, para que cumpla. Habría una Nuestra crisis sociedad social. estaría muerta, Una crisis humanitaria. tremenda, peor Claro que la que que sí. están reclamando en este momento. Dígame, Pero licenciado. también, ¿sabes? Desde el punto de vista, aquí yo voy a pensar como piensa el resto de la población. El resto de la población piensa que nosotros estamos viendo constantemente un grupo de pastores o pastores iglesias o quienes sean, ¿verdad? Que aprovechan su circunstancia para lucrarse. Y ustedes saben que eso no podemos tapar el cielo con la mano. Eso está pasando. O sea, aquí tenemos un montón de gente que después castigan al resto de las personas. Y aquí estipulamos que el secretario no tiene los criterios. Legalmente yo estoy consciente de eso. En este momento no los tiene. Pero hay una preocupación social grandemente. Porque aquí hay gente que se está aprovechando de estas oportunidades que Dios le da, pero que también el Estado le da para abusar y esconder, porque lo sabemos que está pasando. Ahora, como dice el licenciado Pérez, el padre Pérez, aquí hay una situación que tienen que ir contra el medio menos oneroso. Pero como quiera, vienen y te hacen una corporación independiente, tal vez con fines o sin fines de lucro, enmascarada, porque eso es lo que está diciendo lo que está diciendo la prensa. Eso lo dijo la representante María Milagro Charboniel en un momento dado. Y hay una realidad, dice que no se pueden condenar, pero nosotros tenemos que también pensar que la población está preocupada también porque hay muchos que no están rindiendo lo que tiene que ser. Entonces, hacen estas actividades grandísimas, cobran, tienen su dinero, no sé de qué manera, ¿verdad? No voy a hacer juicios aquí de cómo lo hacen o no lo hacen, pero algo está pasando.
algo está pasando que está levantando esto. Yo estoy pensando como piensa el resto de la Sí, población. lo que pasa es que el secretario de Hacienda no puede sanear la teología. O sea, eso no le compete a él. Si le gusta o no, o si las iglesias han fallado, como decía el colega, las instituciones todas tienen su crisis. Y el gobierno que no está pagando, ¿eso es moral o es inmoral? Podemos traer eso al debate. El gobierno de Puerto Rico ha incurrido en unas obligaciones y no las está pagando. Yo podría cuestionar eso como una cuestión moral. ¿Y qué voy a hacer? O sea, bueno, Yo te voy a plantear, sí. Perdóname un segundo, padre. Mira, yo recibí un mensaje aquí que dice, licenciado Camacho, usted tiene mucha razón. Hay muchos buscones vestidos de pastores y sacerdotes, bravos por decir la verdad y bendiciones. perdona, para Pero ser buscón no hay que vestirse de sacerdote. No, pero ni estamos vestirse de pastor. con el tema de los sacerdotes, no de las monjitas. Pero lo que sí le quiero decir es que el padre fue enfático, Carlos fue enfático, cuando le dice aquí, te cito, tú me dices si estoy correcto o no, al secretario de Hacienda, vete a las planillas de esos que tú crees, que si tiene el Maserati lo tiene bien o lo tiene mal, vete a la planilla, rinde planilla. Es que, ¿sabes cuál es el problema? Y lo ha dicho bien el licenciado Carlos Pérez, el tocayo, colega, hermano en la fe. El problema es que, de nuevo, claro, nosotros estamos en el contexto de la teología cristiana. Para nosotros la pobreza es un valor de nuestro cristianismo, pero no es la única religión. Mire este caso que tuvo que enfrentar el IRS. El IRS ha tenido que bregar por décadas con esta situación. Ha tenido que cambiar sus protocolos. No tiene criterios claros, aunque tiene una serie de criterios, y a veces en los mismos criterios has tenido que irlos cambiando en la marcha. Miren este caso de un religioso de la India que fundó una religión en Estados Unidos inspirada en las teorías, por decir así, budistas, hinduistas. La cuestión es que esa religión consideraba que ese señor era Dios y que como Dios, esas familias ricas que se unieron a esa religión tenían que darle tenía 3 Rolls Royce, vivía en una mansión de 3 millones, etcétera. El IRS intervino porque decían, eso no es sin fines de lucro, no pueden tener exenciones. Y el IRS dijo algo bien curioso. Si es incidental a la teoría religiosa, nosotros no podemos intervenir. ¿Por qué? Porque de alguna manera en la Constitución nuestra no le da al gobierno la capacidad de liberar a la gente de abusos de sus instituciones religiosas en el contexto económico. Eso se lo da, por decir así, a la opinión pública. Eso se lo da a los fieles. Eso se lo da a la persona. No se lo da al gobierno, no se lo da al secretario de Hacienda. ¿Por qué? Porque, de nuevo, vivimos en una sociedad democrática y pluralista. Cada uno tiene que tomar las decisiones que considere oportunas de su vida. Tiene que utilizar los mecanismos crísticos. Tiene que encauzar sus inquietudes. Ese es el modo, porque el otro modo de dejar que sea papá gobierno el que diga si esto es correcto o esto es incorrecto, lo que lleva es a atropello, a persecución y, por decirlo así, la humanidad. Por eso hay una separación de iglesia y Estado. El cristianismo sufrió una persecución sangrienta y descubrió que cuando el Estado dice ser competente en asuntos religiosos, lo que hace es atropellar la conciencia y la libertad de los demás. Esa es la clave que está detrás de toda esta inquietud del secretario de Hacienda. Y el récord histórico habla por sí solo. Habla por sí solo. Amigos, vamos a una pausa y regresamos con ustedes en breve.